Bienvenidos al Gato Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a continuar con este Bailén 20 de España 20, un juego de Dracoideas, y vamos a hacer un pequeño resumen del vídeo anterior. Ya sabéis que me gusta comentar un poquito lo acontecido, como vuestras series de... bueno, las series que veis de vuestras plataformas favoritas. Cositas, venga, ¿qué es lo que pasó? Pues en el turno anterior entraron por aquí refuerzos españoles. Lo que pasa es que están fuera de mando, ¿vale? El mando español está aquí, con lo cual va a intentar ahora mismo, va a intentar el español intentar acercarse lo máximo posible para poder dar órdenes a todas las unidades que tiene aquí para hacerse con el control de ese reducto. Iba a decir fortificación, siempre me equivoco. Vale. Fenomenal. Y tenemos, bueno, pues por aquí hubo algunas batallas, estos al final se retiraron, ¿vale? Hubo una pequeña huida, pero solo muy pequeña. Y poco más, y vamos a empezar ya el cuarto turno, ¿vale? Que este cuarto turno viene aquí escrito que pone abandonar Andalucía. Vale, ¿qué significa abandonar a Andalucía? Significa que a partir de ahora el jugador francés puede utilizar cualquier unidad, ¿vale? Para poder salir, para poder escapar por este lado de aquí, ¿vale? Entonces, ay, perdonad que no me enfoca esto. Ahora, vale, para poder huir por esta zona de aquí. Si consigue huir, lo que va a hacer es sumar un puntito de moral. ¿Va a compensar? Bueno, pues eso lo tendremos que ir viendo a medida que vayamos jugando para ver si realmente le compensa para no perder, lo diré, moral o la partida más bien, porque acordaros, ¿cómo se pierde la partida? Cuando llega la moral a cero, se pierde de manera automática, ¿vale? También hay muerte súbita en la parte de aquí de los turnos, como ya os comenté en el primer vídeo, y por lo demás, bueno, pues yo creo que vamos a empezar ya este cuarto turno sacando, pues como no, la primera cartita. ¿Y quién juega? Pues los españoles. Y dice, hasta la muerte, puedes asignar reservas a una batalla este turno gratis. Buah, pues le va a venir fenomenal al español. Le va a venir muy, muy bien. Pero que muy bien, reservas. Pues fenomenal. Vale. Vale. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí para tenerlo, para que no se me olvide, así no se me va la pelota. ¿Qué es lo que va a pasar ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo, a la de ya, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Estamos en el cuarto turno, significa que podemos mover hasta 4 grupos, ¿vale? Hasta 4 grupos. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Estos de aquí están fuera de mando todos, ¿vale? Estos están fuera de mando, con lo cual tendrían un -1. Un -1. Un -1 pues nos fastidia, porque es como si tuviesen ataque 0. ¿Vale? Estos de aquí tendrían ataque 0. Pero estos sí se van a poder mover. Aunque sea con ataque 1. Va a ser difícil. Bueno, lo primero de todo va a ser mover estos. Y lo vamos a mover en esta dirección. 1 y 2, ¿vale? Lo vamos a mover en esta dirección. Esto de aquí es un arroyo. Esperad, voy a arrimar un poquito la cámara. Vale, esto que estáis viendo aquí es un arroyo, ¿vale? Con lo cual, para el próximo turno va a poder trasladarse aquí con un coste de 2 puntitos de movimiento, que es el máximo que va a poder usarse, ¿vale? Porque tiene 2 puntos de movimiento. Vale. Vale, fenomenal. Yo creo que ahí ese está bien. Ya hemos movido el primer grupo. Vamos ahora con el segundo grupo. Vamos allá. Venga, nos venimos aquí, ¿vale? Y nos vamos a mover aquí, ¿vale? Como entramos ya en zona de ZOC. Bueno, zona de ZOC, sí, zona de ZOC. ¿Vale? Bueno, zona de ZOC no, porque acordaros que esto es una ciudad. En la ciudad no hay ZOC en las zonas estas de aquí, con lo cual... Pero aún así, este va a poder atacar. Vale, y va a ser un 2 contra 2. ¿Por qué un 2 contra 2? Porque este da un +1. ¿Vale? Este da un +1. 2 contra 2, pues a lo que salga el dado. Pero como va a tener refuerzo, será un 3 contra 2. Fenomenal. Vale, venga, fenomenal. Vamos a ver. Movimiento. Como se ha movido por aquí por carretera, ¿vale? No hay que pagar el coste por haber subido este acantilado, ¿vale?
Este acantilado, pues bueno, más que acantilado es una colina. Una colina escarpada. Pues fenomenal. Vale, pues venga, venimos aquí. Y ahora vamos a ver qué más hacemos por aquí. Vale, hemos movido ya dos, vamos a mover ahora otros dos que nos quedan. Yo creo que vamos a mover este aquí, que serían dos de movimiento, porque cruzar un arroyo, ¿vale? Cuesta 2 puntitos de movimiento y este va a hacer lo mismo. Aquí, ¿vale? 2 puntitos de movimiento. Vamos a intentar rodear toda esta zona, ¿vale? Ahora mismo esto está ejerciendo un buen control, esto está ejerciendo otro control y esto está ejerciendo otro control, ¿vale? Y aquí pues lo mismo, está ejerciendo aquí un buen control de todo esto, lo único que no llega por muy poquito, porque este tiene alcance de 1, ¿verdad? Tiene 1 de mando. Bueno, por lo menos ha quedado aquí más cerca. Lo que pasa es que el arroyo pues ha fastidiado un poquito, pero bueno, vale. Pues venga, con esto ya hemos hecho los 4 grupos de movimiento que se puede realizar durante este turno, ¿vale? Y ahora lo que va a pasar va a ser la fase de reacción por parte del jugador francés. Vale, al ser la fase de reacción, puede intentar hacerlo con la caballería, pero hay un problema, hay un problemita. A ver, el contraataque significaría que se le multiplicaría por 2, ¿vale? La fuerza, ¿vale? Se le duplica la fuerza que tiene para poder realizar ese ataque contra esta unidad de infantería. Pero como este se convierte ahora en el atacante y este en el defensor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que está fuera de mando, es decir, que va a tener un -1. Así que es como si fuese un 1 contra 3. ¿Le interesa? No le interesa. Entonces, ¿qué es lo que va a poder realizar? Puede realizar una separación, ¿vale? Esto no hay ningún problema porque esto viene en el reglamento, ¿vale? En la página 12, retirada antes del combate de la caballería, ¿vale? Es una separación simple y llanamente. Con lo cual, podemos moverlo hacia esta dirección de aquí, ¿vale? Y ya con esto quedaría apañado. Y ya está, ¿vale? Bueno, incluso de hecho, en vez de una retirada, pero para que sepáis las opciones que tenéis, en vez de una retirada va a mantener posición, ¿vale? No va a reaccionar, simplemente se va a quedar como está y ya está. Y listo. ¿Por qué va a hacer esto? Porque si se mueve aquí, se va a hacer con el control de la ciudad y después no va a haber forma humana de poder echarlo, ¿vale? Porque se va a complicar un montón el asunto. Entonces aquí por lo menos va a tener un +1 a la hora de defender esta ciudad, ¿vale? De defender Linares. Entonces, se va a mantener la posición. Vale, fenomenal. Pues ya no hay más grupos que sean caballería. Y al no haber caballería por ningún lado, pues vamos ya directamente al ataque. Vale, vamos a ver. Vamos a empezar por el ataque. Venga, vamos a realizar este combate y con ello pues vamos a utilizar esta susodicha carta, ¿vale? Que fue la que robó el jugador español para asignar a una batalla pues un refuerzo gratuito, con lo cual este se convertiría en un 4, ¿vale? En un 4, pero este es una unidad inestable. ¿Qué significa unidad inestable? Pues que primero tenemos que lanzar un dado, ¿vale? Vale, sale un 6. Si hubiese salido un 1 tendría -1 a la fuerza. Vale, pues va a ser un 4 contra 2. Pero como este está fuera de mando, ¿vale? Va a ser un 3 contra 2, con lo cual hay que tirar en la tabla del 1. Bueno, pues en la tabla del 1, que venimos por aquí, perdón, en la tabla, en la parte del 1, pues tiramos el dadete, vamos a ver qué sucede. Sale un 4, ¿vale? Un 4, un 4, un 4, un 4, significa que DR, el defensor retrocede, ¿vale? Pues si el defensor retrocede, se pone aquí. ¿Y qué es lo que pasa cuando el defensor retrocede? Que este puede venirse aquí sin ningún problema, ¿vale? Eso no va a haber ningún problema. Todas las unidades derrotadas en la batalla deben retroceder un hexágono. El vencedor puede avanzar tras el combate, ¿vale? Entonces, podemos venir aquí y ya con esto está apañado. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta batalla que acaba de terminar así sin más? Bueno, pues estas dos hay que ponerle el tokencito de cansancio, ya sabemos, de este tipo de tokens que estamos utilizando. El jugador español se ha hecho con Linares, ahora lo va a tener muy difícil el jugador francés poder echarlo de esa ciudad. Muy, muy, muy complicado lo va a tener. Venga, pues vamos a continuar, vamos a ir a ver qué hacemos por este lado.
Venga, por aquí tenemos estos que ya están muy cansados, de hecho ya tienen aquí un -1, este también tendría otro -1, no compensa, ¿vale? No le va a compensar, no le va a compensar en absoluto atacar, va a dejarlos tal cual está, no está obligado, acordaros que como está a través de un puente, no está obligados a atacar, ¿vale? Pues como no están obligados a atacar, pues no va a pasar absolutamente nada. Fenomenal, venga, pues continuamos hacia el norte. Es que si no, se van a cansar las unidades y posiblemente no se hagan con el puente. Venga, y aquí tenemos estas unidades que evidentemente no están en ZOC respecto a este. Acordaros que este no va a ejercer ZOC sobre ninguna zona, sino son los de fuera los que van a hacer el ZOC hacia este lado para poder atacar, ¿vale? Pueden atacar. De hecho, este puede atacar sin necesidad de ejercer ZOC, puede atacar porque estaría adyacente, pero nada más, ¿vale? Pero no ejercer ningún ZOC. Así que si este le moviese yo por aquí, no estaría obligado ni a pararme, ni a atacar, ni a nada. Muy bien, pues el jugador español no va a poder realizar nada más debido al cansancio de las tropas que ya habéis visto que tiene en la parte sur. Y bueno, con esto vamos a ir ya a la al primer turno, quiero decir, del jugador francés, a ver qué es lo que hace. El jugador francés tiene la oportunidad, creo que lo comenté en su momento, de convertir el almacén en un tren de suministros, ¿vale? ¿Para qué se utiliza esto? Creo que lo comenté en el primer vídeo, que es para poder trasladarlo, ¿vale? Hasta la parte esta de aquí, de sacarlo fuera del mapa y ganar un puntito de moral. Pero ganaría ese puntito de moral y se acabó. Pero si tú mantienes aquí el almacén, más bien el jugador francés va a mantenerlo aquí, debido a que cuando llega el turno de noche, le va a dar un puntito extra de moral. En vez de ganar uno, como se suele ganar en el turno de noche, va a ganar 2, ¿vale? Y así en todos los turnos de noche, siempre y cuando no huyan, ¿vale? Si estos de aquí huyen y el jugador francés se hace con el almacén, pues entonces ya se acabó, ¿vale? Se acabó porque ya no va a poder realizar nada más. Vale, fenomenal. Venga, pues entonces hemos hecho ya todo el turno del español. Vamos a ir con el jugador francés. Robamos una cartita y dice así. Dice calor abrasador y nubes de polvo. Vale, 2, 3 y 4, que es donde estamos. Si es un turno de mediodía, tarde o atardecer, todas las unidades tienen su capacidad de movimiento reducida en 1. ¿Vale? O sea, un -1. Y no pueden entrar en zona de... Vaya. O sea, no se puede entrar en zona. ¿Vale? Tanto para un bando como para otro. Por eso está de color azul y amarillo. Vale. Fenomenal. Pues entonces, como no pueden entrar y están reducidos a 1, pues como se reduce en 1, digamos que este va a ser pues 1 y 2, ¿vale? Y no puede mover otro más, ¿vale? En este su capacidad de movimiento. Acordaros, cada vez que se mueven, empieza y termina en una zona de carretera, tienen un +1 al movimiento, ¿vale? Entonces, en este caso, ese +1 lo voy a quitar por la carta que acabamos de desechar. Estos 2 puntitos de movimiento y se acabó. Vale, estos de aquí evidentemente no van a moverse, ¿vale? Y vamos con este de aquí. Este de aquí se va a mantener como está. Yo creo que es una buena situación en la que está el jugador francés. Así que ahí se va a mantener. Bien, ¿y qué pasa? Perdón, os voy a poner esto por aquí. ¿Y qué pasa con estos de aquí? Estos de aquí, vamos a ver, tendrían ahora mismo solamente un nada. No tendrían absolutamente nada. Porque están fuera de mando. Están fuera de mando. Entonces, intentar atacar aquí, pues va a ser que no va a poder. ¿Por qué? Porque esto es un 0, ¿vale? Es un -1. Entonces sería 3 más 1, 4, porque está en ciudad. ¡Buah! Ni de coña. Ni de coña. Ni de coña. No va a poder ser, no va a poder ser. No va a poder ser, no va a poder atacar aquí. Joder, es que esto del tema de fuera de mando es complicado. Y aparte, solo puede mover hasta 4 unidades. Acordaros que estamos en el turno 4, ¿vale? Pues hemos movido nada más que 1.
Y ya poco más vamos a poder realizar, ¿eh? Es que no vamos a poder hacer nada más. Y como no puede entrar en ninguna zona en ningún zoque enemigo, con lo cual trasladarla aquí, pues no va a poder ser. No va a poder ser. Bueno, pues podemos hacer otra cosa. 1, 2, ¿vale? Como Linares ya está perdido, 1 y 2. Y podemos hacer 1, 1, 1. Y dejarlo aquí. Estoy obligado, ¿vale? El movimiento que tengo que hacer hasta aquí, el coste es de 1, pero estoy obligado a quedarme parado. Con lo cual, me da igual la penalización de la carta. Podemos dejar esto así, ¿vale? Esto está todo fuera de control, o sea, fuera de mando. Vale, y el español, pues de momento va avanzando, por desgracia, poco a poco, y poquito más podemos hacer, ¿eh? Poco más, es que, a ver, mi intención es que reagrupe el jugador francés aquí, ¿vale? Se va agrupando, o incluso intentar que el jugador francés... Podemos echar este por acá. Vale, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a intentar hacer esto así, ¿vale? Vamos a mover 1, 2, porque está en carretera, ¿vale? Acordaros, tiene 2 puntos de movimiento, pero como está en carretera le da ese plus de +1, ¿vale? Y lo va a dejar aquí, se va a deshacer, va a dejar que pase el jugador español, ¿vale? Hacia este lado, y vamos a intentar agrupar las máximas fuerzas posibles para poder atacar, ¿vale? Yo creo que sí, que va a ser lo mejor de lo mejor, porque si no va a ser tela. Vale, otra cosita, comentaros. Este ha podido salir de la zona de ZOC, ¿vale? Debido a que está en la ciudad. Si os acordáis, cuando está en la ciudad solamente ejerce ZOC en su propia zona, ¿vale? En su propia zona. Así que por eso la caballería ha podido salir de la zona de ZOC de este malo maloso. Vale. Por lo demás, no puede hacer más historias el jugador francés, ¿vale? Aquí pasaría lo mismo, ¿vale? El puente no ejerce ningún ZOC, con lo cual no se puede separar, no hay ningún problema, ¿vale? Pues ya estaría, ¿vale? Ya estaría, el jugador francés no puede hacer nada más este turno. Y vamos ya a lo que sería la fase de combate, que no va a haber fase de combate por ningún lado, ni por aquí, ni por este lado, ni por la zona oeste. Tampoco hay nada de nada. Con lo cual, pues lo tenemos aquí ya repartido, como lo estáis viendo, nada de nada. Muy bien, pues vamos ahora a la fase 6, ¿vale? Que sería el turno del segundo jugador, que en este caso pues el segundo jugador ya ha jugado, así que no tiene que hacer nada más, ¿vale? Y pues mirar lo de la muerte súbita, que no hay. ¿Vale? Fenomenal. Pues ya a partir de aquí hay que pasar al turno de noche, ¿vale? Turno de noche. Vamos a empezar con el jugador español. Vale. Sacamos cartita de evento, ¿vale? El turno de noche tiene una serie de pasos que tenemos que ver. Primero, hay que hacer los 4 primeros pasos, ¿vale? Que es lo de siempre. Venirse aquí, ¿vale? Informes de inteligencia. Dice, o bien examina la carta superior del mazo de eventos, lee el texto del evento de tu oponente para el siguiente turno y después devuelve esta carta al mazo de eventos. O bien, si estás usando las reglas opcionales de Niebla de Guerra y no es el turno de noche, puedes revelar inmediatamente una unidad oculta a tu elección. Bueno, esta la verdad es que no haría ni falta, ¿vale? Dice, o bien examina la carta superior. Pues es lo que vamos a hacer. Vamos a examinar la carta superior. Un momentito, inmediatamente puedes intentar reagrupar, ¿vale? Y deserciones suizas, que le va a venir muy bien. Si la moral francesa es menor que la española, voltea el marcador de moral francesa. Si la moral, que va a ser así, entonces lo va a dejar como está. Vale, más cositas. Fase de movimiento, ¿vale? Se van a poder mover
sin ningún problema, solamente que está reducido a un puntito de movimiento, ¿vale? Se van a poder mover, no va a haber problema. De hecho, aunque cueste 2, va a poder realizarlo, ¿vale? No va a haber ningún inconveniente. Este también va a poder moverse aquí. Bueno, de hecho, este se moverá aquí y este se va a poder mover aquí. No se puede entrar en zona de zoc, ¿vale? De ningún enemigo. No se puede entrar. Entonces, estos se van a mover aquí, ¿vale? Siempre se van a poder mover un hexágono, siempre, a menos que sea un hexágono prohibido, por eso los estamos moviendo, ¿vale? En estas direcciones. Siempre mínimo un hexágono. Y máximo un hexágono por la noche. ¿Por qué? Porque consume prácticamente todo el movimiento, ¿vale? Entonces, vamos a mover ahora este que se va a venir aquí, ¿vale? Como estamos en el turno 5, hemos movido 1, 2, 3, 4 y con este sería 5, ¿vale? Con esto ya queda apañado, ya quedarían todos apañados. Muy bien, fase de movimiento, fase de combate. No hay combates, ¿vale? No hay combates porque están todos separados. Ah, esa es otra cosa que se puede hacer en esta fase nocturna. Si estuviesen en ZOC, ¿vale? Si por ejemplo, estuviese aquí y fuera su turno, pues podría separarse de manera gratuita. Si estuviese en ZOC, como ya sabemos que está en ciudad, bueno, pues no va a ejercer ZOC aquí, pero lo mismo daría. Si estuviese por ejemplo, aquí, pues podría separarse, ¿vale? Hacia cualquier otro lado, fuera del ZOC enemigo. Vale. Pues con esto ya quedaría súper guay, ¿vale? Ya sería la fase de operaciones nocturnas, ¿vale? Y que sería paso de reagrupamiento, que no hay que reagrupar a nadie. ¿Qué significa reagrupar? Bueno, reagrupar significa cuando una unidad ha sido dispersada. Significa que hay que sacarla fuera del tablero. Y aparte de eso, pues lo que hay que hacer es gastar un puntito de moral, ¿vale? Para poder reagruparla. Se lanza el dadete y dependiendo de lo que salga, pues se podrá poner pues en las zonas de salida de donde le toque, ¿vale? Pues es eso, nada más, ¿vale? Paso de pérdida de moral por terreno capturado, ¿vale? Aquí ha capturado esta zona de aquí, ¿vale? Este ha capturado este de aquí, ¿vale? El español lo han capturado y poco más, no han capturado nada más. ¿Aquí han capturado algo? No, pero fijaros que aquí se podría hacer con esto, ¿vale? Con lo cual va a perder 2 puntitos de moral. Venga, venimos aquí y reducimos 1 y 2 por los objetivos obtenidos por parte del enemigo, ¿vale? Del español, que ha obtenido pues lo que habéis visto, tanto el puente como Linares. Vale, y ya con eso pues hemos apañado. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Pues ahora viene la fase de recuperación de moral, ¿vale? ¿Cuánto va a recuperar? Bueno, pues según las reglas específicas de este escenario, el jugador español solamente en este primer turno, ¿vale? Bueno, en este primer turno de noche me refiero, ¿vale? Pues será 1 y 2, recupera 2 puntitos de moral. Y con esto, pues damos ya paso al paso de ocultar unidades, que evidentemente estoy jugando en solitario, así que ocultar unidades es absurdo, y paso de barajo. Vamos a barajar, ¿vale? Barajamos por aquí. Pues qué pena, porque había ahí una buenísima carta a favor del jugador español que iba a fastidiar al francés un montón, que es la deserción del grupo suizo Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Venga, hacemos así, hacemos asá, pegamos un cortecito y con esto ya hemos terminado de barajar y vamos ahora ya a la fase del jugador francés. Hay una cosa que no me ha quedado muy clara, pero yo creo que funciona así, ¿vale? Como tú te puedes mover un hexágono, cruzar en este caso el río, aunque cuesta 2, ¿vale? Y aquí se ve reducido solamente a un punto de movimiento, yo creo que sí se puede hacer, ¿vale? Yo he interpretado así las reglas, así que perdonadme si he metido ahí la zarpa, ¿vale? En el movimiento de estas unidades, perdonadme, pero vamos, yo las he interpretado de esta manera. Venga, pues turno del jugador francés. Dragones
Y Coraceros dice, si está en juego tu unidad de caballería, recibe o bien un bonus de +1 a la capacidad de movimiento o a su fuerza de combate durante este turno, a elección del jugador. Buah. Pues no vale para nada. No vale para nada. ¿Por qué? Porque no puede haber combates porque estamos en el turno de noche. Pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ahora bien, ahora sí que vamos a poder movernos. El jugador, este jugador sí se va a poder mover, va a ser 1 y 1 y ya está, no va a poder moverse más, ¿vale? Se va a mover aquí, este va a permanecer aquí y vamos a ver qué hacemos con estos de aquí. Vamos a mover este aquí, ¿vale? 2, 1 y 2. Acordaros que tiene el bonificador porque está en carretera, ¿vale? En vez de moverse 3 va a ser 2. Y poquito más, ya no va a poder hacer más, ¿vale? Fenomenal. Fenomenal. Esto lo tenemos que poner por aquí para que no se me olvide el token. Y ya estaría, ¿vale? No pueden entrar en ZOC, no pueden hacer nada más. Fase de movimiento ya está, ¿vale? La fase de combate no hay combates, ¿vale? Aquí no hay combates en la fase nocturna, así que, bueno, poder haberlas, puede haberlas, pero no, como estamos todos separados, pues nada y nada, ¿vale? Entonces vamos a la fase de operaciones nocturnas. Fase de reagrupación, no hay que reagrupar porque no hay ninguna unidad que esté dispersada, con lo cual no lo saltamos. Paso de pérdida de moral, no va a haber pérdida de moral por parte del jugador español, con lo cual, porque no, el francés todavía no ha capturado ningún punto clave de momento, ¿vale? Ningún punto clave. Con lo cual, continuamos con ello. Y paso de pérdida de moral nada, paso de recuperación de moral. Vale, ¿cómo va esto? La moral la va a recuperar 2 puntitos de moral. ¿Por qué? Porque tiene aquí el almacén, ¿vale? Este almacén, que solamente es para el primer turno de noche, con lo cual a partir del segundo turno lo va a poder convertir, o sea, a partir del siguiente día, lo va a poder convertir en tren de suministros para poder sacarlo fuera y ganar ese puntito extra de moral. Entonces va a ser un puntito de moral por el almacén más otro puntito de moral por el hecho de que se ha hecho de noche. Así que no está mal, no va muy mal tampoco ni el francés ni el español. Bueno, el español va que no veas, con la moral. Y por lo demás, pues ya estaría todo hecho. Ahora paso de ocultar, ¿vale? No hay nada que ocultar. Y paso de barajar cartitas. Pues venga, volvemos a barajar cartitas. Y con esto, pues ya estaría, ¿vale? Ya con esto hemos terminado. Hacemos así y ya está. Y con esto hemos terminado ya el turno de noche. Muy bien, y hasta aquí pues podemos leer, ¿vale? Espero que os esté molando, espero que lo estéis disfrutando. Ya habéis visto que he hecho algunas cagadas de movimiento, ¿vale? Pero lo he hecho a posta para que veáis el funcionamiento, sobre todo para el turno de noche, porque tiene otro tipo de mecánicas. Digamos que es una especie de minijuego, ¿vale? Dentro del juego. Entonces por eso he hecho que se fuera el francés de sus zonas de control, bueno, de sus objetivos, para que veáis qué es lo que ocurre y demás, para cuando vosotros podáis jugar una partida o juguéis una partida, que sepáis que son los objetivos muy importantes de mantener, ¿vale? Porque si no va a haber pérdida de moral y puede, como llega a 0, ya sabéis que habéis perdido la partida. Muy bien, pues nada, lo dicho, lo voy a dejar aquí, ¿vale? De hecho, esto lo voy a poner ya en el turno 6 para que no se me olvide. Y lo vamos a dejar aquí, espero que lo estéis disfrutando tanto como lo estoy disfrutando yo, espero que os mole. Y lo que siempre os digo, gracias por estar aquí, gracias por seguirnos, lo que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo como este, ¿vale? Nos podéis seguir en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, en TikTok, en YouTube, estamos en todos lados. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!